El signo de los cuatro. Arthur Conan Doyle. Capítulos 8 al 10. Capítulo 8. Los irregulares de Baker Street. ¿Y ahora qué?, pregunté. Toby se ha olvidado de su reputación de infalibilidad. Ha actuado según su entender, dijo Holmes, bajando al perro del tonel y sacándolo del almacén de maderas. Si tiene usted en cuenta la gran cantidad de creosota que se acarrea diariamente en Londres, no es de extrañar que hayamos extraviado la pista que seguíamos. Ahora se emplea mucho, sobre todo para el secado de la madera. El pobre Toby no tiene la culpa. Creo que tendremos que volver a encontrar el rastro principal. Sí, y por suerte no tenemos que ir muy lejos. Es obvio que lo que desconcertó al perro en la esquina de Knight's Place fue que había dos rastros distintos que llevaban direcciones contrarias. Tomamos el equivocado. Solo nos queda seguir el otro. No tuvimos ninguna dificultad para encontrarlo. En cuanto llevamos a Toby al lugar en que había cometido su error, se puso a buscar dentro de un amplio círculo y por último echó a correr en una nueva dirección. Debemos tener cuidado de que no nos lleve ahora al lugar de donde procedía el tonel de creosota, comenté yo. Ya había pensado en ello, pero fíjese que no abandona la acera, mientras que el tonel vino por la calzada. No, esta vez seguimos la pista adecuada. El rastro se dirigía hacia el río, pasando por Belmont Place y Prince Street. Al final de Broad Street iba en línea recta hasta la orilla, donde había un pequeño embarcadero de madera. Toby nos llevó hasta el mismo borde del embarcadero y allí se puso a gañir mirando a la oscura corriente. La suerte no nos acompaña, dijo Holmes. Aquí tomaron un bote. Había varios esquifes y pequeñas bateas en el agua y al borde del embarcadero. Llevamos a Toby y le hicimos olfatear todas las embarcaciones una a una, y aunque lo hizo a conciencia, no dio ninguna muestra de haber vuelto a encontrar la pista. Cerca del tosco desembarcadero había una casita de ladrillo, en cuya segunda ventana colgaba un cartel de madera. En él estaba escrito con grandes letras de molde Mordecai Smith, y debajo botes de alquiler por horas o por días. Una segunda inscripción encima de la puerta nos informó de que disponían de una lancha a vapor, afirmación que resultaba confirmada por un gran montón de coque encima del malecón. Sherlock Holmes miró a su alrededor con gran parsimonia y su rostro asumió una ominosa expresión. «Esto tiene mala pinta», dijo. «Esos individuos son más astutos de lo que yo esperaba. Parece que han borrado sus huellas. Me temo que todo había sido concertado de antemano». Cuando se aproximaba a la puerta de la casa, ésta se abrió y un chavalín de 6 años con el pelo rizado salió corriendo, seguido por una mujer corpulenta y coloradota que llevaba una gran esponja en la mano. «¡Vuelve y lávate, Jack!», gritó. «¡Vuelve, pequeño diablillo! Pues si tu padre llega a casa y te encuentra así, nos vamos a enterar los dos». «Querido muchachito», dijo Holmes estratégicamente, «vaya bribonzuelo de carrillos sonrosados. Veamos, Jack, ¿quieres alguna cosa?». El niño reflexionó durante unos instantes. «Me gustaría que me diera un chelín», dijo. «¿No prefieres otra cosa?». «Preferiría 2 chelines», respondió aquel prodigio de niño
después de pensárselo un poco. Aquí los tienes, pues. Cógelos. Qué niño más guapo, señora Smith. Que Dios lo bendiga, señor. Vaya si lo es. Y descarado. No puedo con él, sobre todo cuando mi hombre falta de casa varios días seguidos. ¿No está en casa el señor Smith?, dijo Holmes contrariado. Lo siento, porque quería hablar con él. Está fuera desde ayer por la mañana, señor, y la verdad sea dicha, empiezo a temer por él. Pero si se trata de alquilar una barca, señor, quizá pudiera atenderle yo misma. Deseaba alquilar su lancha a vapor. Vaya por Dios, señor, precisamente es esa la que se ha llevado. Eso es lo que me extraña, porque con el carbón que lleva no podría más que ir y volver a Woolwich. Si se hubiera ido en la gabarra no habría imaginado nada, pues más de una vez su trabajo lo ha llevado hasta Gravesend, y entonces, si había cosas que hacer, podía quedarse. Pero, ¿de qué sirve una lancha de vapor sin carbón? Podría haberlo comprado en algún embarcadero, aguas abajo. Es posible, señor, pero no es lo suyo. Le he oído protestar muchas veces del precio que piden por unos pocos sacos. Además, no me gusta ese hombre de la pata de palo, con su fea cara y su acento extranjero. ¿Por qué viene aquí con tanta frecuencia? ¿Un hombre con una pata de palo?, dijo Holmes agradablemente sorprendido. Sí, señor, un tipo moreno con cara de mono que más de una vez ha venido a ver a mi hombre. Fue él quien lo despertó ayer por la noche. Y además mi hombre sabía que vendría, porque ya había encendido la caldera de vapor de la lancha. Se lo digo francamente, señor, no estoy tranquila. Pero, mi querida señora Smith, dijo Holmes encogiéndose de hombros, se alarma usted sin motivo. ¿Cómo pudo usted saber que quien vino anoche era el hombre de la pata de palo? No comprendo cómo puede estar usted tan segura. Por su voz, señor. Reconocí su voz, que es algo pastosa y bronca. Dio unos golpecitos. Serían las 3 poco más o menos. Vamos, arriba, compadre, dijo. Es hora de relevar la guardia. Mi hombre despertó a Jim, mi hijo mayor, y se marcharon sin decirme ni una sola palabra. Oí el tableteo de la pata de palo contra los adoquines. ¿Y estaba solo ese hombre de la pata de palo? No podría decirlo con seguridad, señor. Yo no oí a nadie más. Lo siento, señor Smith, porque buscaba una lancha de vapor y me han hablado muy bien de la... ¿Cómo se llama? La Aurora, señor. Ah, ¿no es una vieja lancha verde con una raya amarilla muy ancha de manga? De ninguna manera. Está en tan buen estado como cualquier otra en el río. La acabamos de pintar de negro con 2 líneas rojas. Gracias. Espero que tenga usted pronto noticias del señor Smith. Yo continúo río abajo, y si veo a la Aurora, le haré saber a su marido que está usted preocupada. ¿Dijo usted que tiene una chimenea negra? No, señor, negra con una franja blanca. Ah, sí, claro. Los que son negros son los costados. Buenos días, señor Smith. Watson, ahí tenemos a un barquero con un esquife. Lo alquilaremos y cruzaremos el río. Con esta clase de gente, me dijo Holmes cuando nos sentamos en los espacios a proa y popa de la embarcación, es esencial no dar a entender que su información tiene alguna importancia para nosotros. Si lo notan, inmediatamente se cierran como una ostra. Si por el contrario los escucha de mala gana, por así decirlo, probablemente obtendrá lo que quiere. Ahora parece que está bastante claro lo que tenemos que hacer, le dije. ¿Qué haría usted, pues? Contrataría una lancha y seguiría río abajo en pos de la Aurora. Mi querido amigo, sería una tarea colosal. Ha podido hacer escala en uno cualquiera de los embarcaderos que hay a una u otra orilla del Támesis de aquí a Greenwich. Pasado el puente y a lo largo de varias millas hay un verdadero laberinto de sitios donde desembarcar. Se necesitarían semanas para que un hombre solo los visitara todos.
Entonces recurra a la policía. No, probablemente llamaré a Athelney Jones en el último momento. No es mala persona y no quisiera hacer nada que pudiera perjudicarlo profesionalmente. Pero ya que hemos llegado tan lejos, tengo el capricho de resolver el caso yo solo. ¿Y no podríamos poner un anuncio solicitando información a los propietarios de los embarcaderos? Sería todavía peor. Nuestros hombres sabrían inmediatamente que les pisamos los talones y se largarían del país. Tal como están las cosas, es bastante probable que se marchen, pero no tendrán prisa mientras se crean completamente a salvo. La energía de Jones nos será de utilidad, pues es seguro que su opinión acerca del caso aparecerá en la prensa diaria y los fugitivos creerán que todo el mundo anda despistado. ¿Qué vamos a hacer entonces?, pregunté mientras desembarcábamos cerca de la penitenciaría de Millbank. Tomar aquel cabriolé con pescante, irnos a casa, desayunar un poco y dormir unas horas. Es probable que tengamos que pasar en pie otra noche más. Cochero, deténgase en una oficina de telégrafos. Nos quedaremos con Toby, pues tal vez nos pueda ser de utilidad todavía. Nos detuvimos frente a la estafeta de correos de Great Peter Street y Holmes envió su telegrama. ¿A quién cree usted que he telegrafiado?, me preguntó cuando reanudamos la marcha. Le confieso que no lo sé. ¿Se acuerda usted de la división de Baker Street del cuerpo de policía que empleé en el caso de Jefferson Hope? Muy bien, le dije riendo. En este caso precisamente su ayuda puede sernos inestimable. Si ellos nos fallan, recurriré a otros medios, pero antes los pondré a prueba. El telegrama iba dirigido a mi pequeño y guarro lugarteniente Wiggins, y antes de que hayamos terminado de desayunar, espero que él y su pandilla estén con nosotros. Serían ya entre las 8 y las 9 y yo empezaba a notar una fuerte reacción después de las sucesivas emociones de la noche. Me encontraba cansado y sin fuerzas, con la mente nublada y el cuerpo fatigado. No tenía el entusiasmo profesional que animaba a mi compañero, ni podía enfocar el asunto como un mero problema intelectual abstracto. En cuanto al asesinato de Bartholomew Sholto, lo que sabía de él le hacía tan flaco favor que sus asesinos no podían inspirarme excesiva antipatía. El tesoro, sin embargo, era harina de otro costal. En justicia pertenecía por lo menos en parte a la señorita Morstan. Mientras hubiera alguna posibilidad de recuperarlo, yo estaba dispuesto a consagrar mi vida a ese único objeto. Es cierto que si lo encontraba, eso probablemente la pondría a ella para siempre fuera de mi alcance. Sin embargo, un amor que se dejase influir por semejante consideración sería mezquino e interesado. Si Holmes estaba decidido a encontrar a los criminales, yo tenía un motivo 10 veces más poderoso para encontrar el tesoro. Un baño en Baker Street y un cambio total de ropa me refrescaron maravillosamente. Cuando bajé a nuestra sala de estar, me encontré el desayuno preparado y a Holmes sirviendo el café en las tazas. Ahí lo tiene, me dijo, riéndose y señalándome un periódico abierto. El enérgico Jones y el ubicuo reportero se han puesto de acuerdo entre ellos. Pero ya ha tenido usted suficiente en relación al caso. Será mejor que antes se coma los huevos con jamón. Cogí el periódico que él me dio y leí una breve gacetilla cuyo encabezamiento era «Misterioso asunto en Upper Norwood». Anoche a eso de las 12, decía el Standard, fue encontrado muerto en su habitación, en circunstancias algo turbias, el señor Bartholomew Sholto, de Pondicherry Lodge, Upper Norwood. Hasta donde sabemos, el cadáver del señor Sholto no presentaba ninguna señal de violencia, pero se habían llevado una valiosa colección de alhajas de la India que el difunto caballero había heredado de su padre. Los primeros en descubrir el cadáver fueron el señor Sherlock Holmes y el doctor Watson, que habían ido a la casa para visitar al señor Thaddeus Sholto, hermano del difunto.
Por una afortunada casualidad, se encontraba en la comisaría de Norwood el conocido detective del cuerpo de policía Athelney Jones, que se personó en el lugar del suceso media hora después de la primera alarma. Su cualificación y experiencia se pusieron en marcha inmediatamente a fin de descubrir a los criminales, con el grato resultado de que el hermano, Thaddeus Sholto, ya ha sido detenido junto al ama de llaves, la señora Bernstone, un mayordomo indio llamado Lal Rao y un conserje o portero llamado McMurdo. Es evidente que el ladrón o ladrones conocían perfectamente la casa, ya que los bien probados conocimientos técnicos del señor Jones y sus facultades para la observación minuciosa le han permitido demostrar de manera concluyente que los bellacos no pudieron entrar por la puerta ni por la ventana y tuvieron que abrirse paso a través del tejado del edificio, valiéndose de una trampilla, hasta una habitación que se comunicaba con la misma en la que se encontró el cadáver. Este hecho, que ha quedado suficientemente establecido, demuestra de manera concluyente que no se trata de un robo fortuito con allanamiento de morada. La acción inmediata y enérgica de los servidores de la ley muestra cuán conveniente es, en tales ocasiones, la presencia de una sola mente vigorosa y dominante. No podemos menos de pensar que ello proporciona un argumento a los partidarios de una mayor descentralización de la policía que posibilite un contacto más estrecho y eficaz con los casos que les incumbe investigar. ¿No es estupendo?, dijo Holmes, sonriendo burlonamente por encima de su taza de café. ¿Qué le parece a usted? Me parece que nos hemos librado por los pelos de ser detenidos por ese crimen. Eso creo yo, y no respondería de nuestra seguridad si por casualidad le diese otra vez a Jones por desplegar toda su energía. En aquel momento sonó con fuerza el timbre de la puerta y oí a la señora Hudson, nuestra casera, levantar la voz en una especie de grito de protesta y desaliento. «Cielos, Holmes», le dije medio incorporándome, «creo que realmente vienen por nosotros». No, la cosa no llega a tanto. Son los policías oficiosos, los irregulares de Baker Street. Mientras él hablaba, se oyeron corretear en las escaleras unos pies descalzos y una algarabía de voces agudas, e inmediatamente irrumpió en la habitación una docena de golfillos sucios y andrajosos. A pesar de su tumultuosa entrada, se advertía en ellos cierta ostentación de disciplina, ya que inmediatamente se alinearon y se mantuvieron firmes ante nosotros con rostros expectantes. Uno del grupo, más alto y de más edad que los otros, se adelantó con cierto aire indolente de superioridad que resultaba divertido en un espantajo tan lamentable. «Recibí su mensaje, señor», dijo, «y me los traje enseguida. Los billetes me han costado 3 chelines y 6 peniques». «Ahí los tienes», dijo Holmes, sacando algunas monedas de plata. «En lo sucesivo, Wiggins, que ellos te presenten su informe a ti y tú a mí. No estoy dispuesto a que me invadan la casa de esta manera. Sin embargo, hoy da lo mismo que oigáis todos mis instrucciones. Deseo averiguar el paradero de una lancha de vapor llamada Aurora, propiedad de Mordecai Smith. Es negra con 2 rayas rojas y su chimenea es también negra con una franja blanca. Debe de estar en alguna parte río abajo. Quiero que uno de vosotros vaya al embarcadero de Mordecai Smith, frente a Millbank, y me avise si la barca regresa. Os tenéis que separar para revisar a fondo ambas orillas. Cuando tengáis alguna noticia, hacédmela saber. ¿Está claro? Sí, jefe, dijo Wiggins. Se os pagará como siempre, y una guinea para el que encuentre la lancha. Aquí tenéis un anticipo de un día. Ya os podéis marchar. Entregó un chelín a cada uno y se largaron zumbando escaleras abajo, y un momento después los vi corriendo calle adelante. Si la lancha está en el río, ellos la encontrarán, dijo Holmes, levantándose de la mesa y encendiendo su pipa. Pueden ir a cualquier parte y ver y oír todo sin despertar sospechas.
Espero que la hayan localizado antes de que anochezca. Mientras tanto, no podemos hacer otra cosa que esperar los resultados. No podemos recobrar la pista perdida hasta no dar con la Aurora o con Mordecai Smith. Supongo que Toby podría comerse estas sobras. ¿Va usted a acostarse, Holmes? No, no estoy cansado. Tengo una extraña constitución. No recuerdo que el trabajo me haya cansado nunca, y sin embargo el ocio me agota por completo. Voy a fumar y examinar detenidamente este extraño asunto en el que nos ha metido mi bella cliente. Esta misión debiera resultarnos fácil si es que alguna misión lo es. Hombres con una pata de palo no son muy frecuentes, pero el otro cómplice debe de ser absolutamente único, creo yo. Otra vez el cómplice. De cualquier manera, no deseo que se convierta en un enigma para usted, pero debe de haberse formado ya una opinión. Veamos, pues, los datos que tenemos. Pisadas diminutas, dedos que nunca han sido oprimidos por las botas, pies descalzos, masa de madera con la extremidad de piedra, gran agilidad, pequeños dardos envenenados. ¿Qué saca usted de todo eso? Que es un salvaje, exclamé. Quizá uno de esos indios que eran socios de Jonathan Small. Es poco probable, dijo. La primera vez que advertí señales de armas extrañas, me sentí inclinado a pensar lo mismo. Pero las huellas de pies eran tan peculiares que tuve que modificar mi opinión. Algunos habitantes de la península indostánica son de corta estatura, pero ninguno de ellos podría haber dejado huellas como esas. El verdadero hindú tiene pies grandes y delgados. El mahometano lleva sandalias y tiene el dedo gordo del pie muy separado de los demás, a causa de la tira de cuero que suele pasar entre ellos. Además, esos pequeños dardos solo pueden ser lanzados de una manera, por medio de una cerbatana. Por consiguiente, ¿dónde podríamos buscar a nuestro salvaje? En Sudamérica, me aventuré a decir. Holmes alargó la mano y cogió un grueso volumen de una estantería. Es el primer tomo de un diccionario geográfico que se está publicando. Podría considerársele como la más reciente autoridad en la materia. Veamos lo que dice. Islas Andamán, situadas a 340 millas al norte de Sumatra, en el Golfo de Bengala. ¿Qué es todo esto? Clima húmedo, arrecifes de coral, tiburones, Port Blair, barracones de presos, Isla Rutland, álamos de Virginia. Sigamos. Aquí está. Los aborígenes de las Islas Andamán pueden reclamar el honor de ser la raza más pequeña de la Tierra, aunque algunos antropólogos creen que esa distinción se la merecen con más justicia los bosquimanos de África, los indios escarbadores de América y los habitantes de la Tierra del Fuego. Su estatura media suele ser bastante inferior a los 4 pies, aunque pueden encontrarse muchos adultos de estatura bastante menor. Son gente feroz, taciturna e indisciplinada, aunque capaz de entablar las amistades más leales una vez que se consigue ganar su confianza. Fíjese en esto, Watson. Escuche ahora lo que viene a continuación. Son repugnantes por naturaleza. Tienen la cabeza grande y deforme, los ojos pequeños y feroces, y las facciones crispadas. Sin embargo, sus pies y manos son sorprendentemente pequeños. Son tan indisciplinados y violentos que han fracasado por completo todos los esfuerzos de los funcionarios británicos para ganárselos. Han sido siempre el terror de las tripulaciones de los barcos que tienen la desgracia de naufragar en aquellas aguas, pues a los supervivientes les rompían la crisma con sus cachiporras con extremidad de piedra o les lanzaban sus flechas envenenadas. Estas matanzas concluían invariablemente con un festín caníbal. Gente simpática y amable, Watson? Si a este individuo le hubieran dejado que se las arreglara solo, este asunto podría haber tomado un cariz todavía más espantoso.
tengo la impresión de que, incluso tal como están las cosas, Jonathan Small daría mucho por no haberlo empleado. Pero, ¿cómo llegó a tener semejante compañero? Eso no podría decírselo. Sin embargo, puesto que ya hemos determinado que Small procedía de las Islas Andamán, no tenía nada de particular que ese isleño estuviera con él. Sin duda lo sabremos todo a su debido tiempo. Mire, Watson, tiene usted aspecto de estar agotado. Tiéndase ahí en el sofá y veamos si puedo dormirlo. Holmes cogió su violín del rincón y mientras yo me tumbaba, empezó a tocar muy quedo una preciosa melodía que sin duda él mismo había compuesto, pues estaba extraordinariamente dotado para la improvisación. Conservo un vago recuerdo de sus miembros enjutos, de su rostro serio y de cómo subía y bajaba el arco de su violín. Luego me pareció estar flotando plácidamente entre aquella dulce oleada de sonido hasta encontrarme en un mundo de ensueño con el rostro encantador de Mary Morstan que se inclinaba a mirarme. Capítulo 9. La cadena se rompe. Me desperté a última hora de la tarde, fortalecido y descansado. Sherlock Holmes permanecía sentado exactamente como lo dejé, salvo que había dejado a un lado su violín y estaba embebido en la lectura de un libro. Cuando yo me moví, me miró de través y me di cuenta de que su rostro parecía sombrío y preocupado. «¿Ha dormido usted profundamente?», me dijo. Tenía miedo de que nuestra conversación lo despertara. «No oí nada», le contesté. «¿Ha tenido entonces alguna nueva noticia?» «Por desgracia, no. Confieso que estoy sorprendido y decepcionado. Esperaba tener ya alguna noticia concreta. Wiggins acaba de subir a informarme. Dice que no ha podido encontrar ni rastro de la lancha. Es un contratiempo fastidioso, ya que cada hora que pasa tiene importancia. ¿Puedo hacer algo? Me siento completamente descansado y bastante dispuesto a realizar otra salida nocturna. No, nada podemos hacer. Solo nos queda esperar. Si nos fuésemos, podría llegar el mensaje en ausencia nuestra y eso causaría un retraso. Usted puede hacer lo que quiera, pero yo debo quedarme de guardia. Entonces me iré corriendo a Camberwell para visitar a la señora de Cecil Forrester, que me invitó ayer. ¿A la señora de Cecil Forrester?, preguntó Holmes, brillándole una sonrisa en los ojos. Bueno, también a la señorita Morstan, por supuesto. Están deseosas de enterarse de lo que ha ocurrido. Yo no les contaría demasiado, dijo Holmes. De las mujeres nunca hay que fiarse por completo, ni siquiera de la mejor de ellas. No me paré a discutir esa opinión tan atroz. Regresaré dentro de 1 o 2 horas. De acuerdo, buena suerte. Pero escúcheme, si va usted a cruzar el río, podría también devolver a Toby, porque me parece muy poco probable que a partir de ahora vayamos a necesitarlo. En consecuencia, cogí al perro mestizo y lo llevé al viejo naturalista de Pinchin Lane, al que entregué medio soberano en pago a su servicio. En Camberwell encontré a la señorita Morstan, algo fatigada, después de sus aventuras de la noche pasada. La señora Forrester también estaba llena de curiosidad. Les conté lo que habíamos hecho, omitiendo, sin embargo, los detalles más espantosos de la tragedia. Así pues, aunque hablé de la muerte del señor Sholto, nada dije del modo concreto en que murió ni del método empleado para ello. Sin embargo, a pesar de todas mis omisiones, aquello bastó para asombrarlas y asustarlas. «Parece una novela», exclamó la señora Forrester. «Una dama expoliada, un tesoro de $500,000, un caníbal negro y un rufián con una pata de palo. ¿Sustituyen al clásico dragón o al malvado noble? Y 2 caballeros andantes que acuden en su auxilio», añadió la señorita Morstan, y los ojos se le iluminaron al mirarme. «Veamos, Mary, su fortuna depende del resultado de esta investigación.
No parece que el asunto la emocione lo más mínimo. Imagínese por un momento lo que debe de ser disponer de semejante riqueza y tener el mundo a sus pies. Un ligero estremecimiento de alborozo invadió mi corazón al advertir que no daba muestra alguna de júbilo ante aquella perspectiva. Por el contrario, echó hacia atrás su orgullosa cabeza como si el asunto le importara muy poco. Lo único que me preocupa es la suerte del señor Thaddeus Sholto, dijo ella. Todo lo demás carece de importancia. Pero creo que él se ha portado con la mayor amabilidad y honradez desde el principio hasta el fin. A nosotros nos incumbe librarlo de esa espantosa e infundada acusación. Ya había anochecido cuando abandoné Camberwell y al llegar a la casa la oscuridad era total. El libro y la pipa de mi compañero estaban al lado de su sillón, pero él había desaparecido. Eché una mirada alrededor con la esperanza de descubrir una nota, pero no había ninguna. Supongo que el señor Sherlock Holmes ha salido, ¿no es cierto?, le dije a la señora Hudson cuando subió a bajar las persianas. No, señor. Se ha ido a su cuarto, señor. ¿Sabe usted, señor? Bajó la voz hasta convertirla en un impresionante susurro. ¿Que temo por su salud? ¿Por qué, señora Hudson? Verá usted, es tan extraño, señor. Después de que usted se fuera, empezó a pasear por el cuarto de arriba abajo una y otra vez hasta que me cansé de oír sus pasos. Luego le oí hablar y murmurar solo, y cada vez que sonaba el timbre salía al rellano a preguntarme: ¿Qué pasa, señora Hudson? Y ahora se ha vuelto a encerrar en su cuarto dando un portazo, pero sigo oyéndolo pasear lo mismo que antes. Espero que no irá a ponerse enfermo, señor. Me permití decirle algo acerca de un calmante, capaz de hacer descender la temperatura de la sangre, pero él se volvió hacia mí, señor, y me lanzó tal mirada que no sé cómo logré salir de la habitación. Señora Hudson, no creo que tenga motivos para estar preocupada, le respondí. Lo he visto así otras veces. Tiene entre manos algún asuntillo que lo intranquiliza. Procuré hablar a nuestra respetable dama sin dar importancia a la cosa, pero yo mismo empecé a inquietarme un poco cuando a lo largo de aquella interminable noche seguí oyendo alguna que otra vez el ruido monótono de sus pasos y comprendí el enfado de aquel espíritu activo al verse obligado a aquella inactividad involuntaria. Durante el desayuno Holmes parecía cansado y ojeroso, con huellas inequívocas en ambas mejillas de que tenía calentura. Amigo mío, se está usted extenuando, le comenté. Le he oído caminar de un lado a otro durante toda la noche. Es que no podía dormir, me respondió. Este problema infernal me está consumiendo. Es inaguantable que tengamos que tropezar con un obstáculo tan nimio, cuando todos los demás han sido vencidos. Conozco a los sujetos y qué lancha emplearon. Lo sé todo, y sin embargo no consigo noticia alguna. He puesto en marcha otras diligencias y he empleado todos los medios a mi disposición. Se ha registrado todo el río en ambas orillas, pero no hay noticias. Y la señora Smith sigue sin saber nada de su marido. Pronto no tendré más remedio que llegar a la conclusión de que han echado a pique la embarcación, pero existen varios inconvenientes. También es posible que la señora Smith nos haya puesto sobre una pista falsa. No, creo que debemos descartar eso. He llevado a cabo algunas investigaciones y existe, en efecto, una lancha de esas características. ¿Y no puede haber ocurrido que remontaran el río? También he tenido en cuenta esa posibilidad y he enviado un grupo para que explore el río hasta Richmond. Si no recibo hoy ninguna noticia, mañana me pondré en camino e iré a buscar a esos hombres, aunque no dé con la barca. Pero, sin duda alguna, nos enteraremos de algo. Sin embargo, no ocurrió nada de eso. Ni Wiggins ni los otros agentes dieron señales de vida. La mayoría de los periódicos publicaron artículos sobre la tragedia de Norwood. Todos ellos se mostraban bastante hostiles con el desdichado Thaddeus Sholto.
Sin embargo, en ninguno de ellos había algún detalle nuevo, salvo que al día siguiente se iba a poner en marcha una investigación judicial. Al atardecer fui caminando hasta Camberwell para comunicar a las damas lo infructuoso de nuestros esfuerzos, y cuando regresé encontré a Holmes abatido y algo taciturno. Apenas respondió a mis preguntas, y estuvo ocupado toda la velada en un abstruso análisis químico que requería calentar muchas retortas y destilar gran cantidad de vapores, produciendo finalmente un olor que poco a poco me hizo salir del cuarto. Hasta altas horas de la noche seguí oyendo el tintineo de sus tubos de ensayo, lo cual indicaba que estaba ocupado todavía en su maloliente experimento. Nada más despuntar el día me desperté sobresaltado y me extrañó encontrar a Holmes de pie junto a la cabecera de mi cama, vestido como un tosco marinero, con chaquetón y hasta bufanda roja alrededor del cuello. «Me voy río abajo, Watson», me dijo. «Le he estado dando vueltas en la cabeza al asunto y solo veo una salida. Merece la pena intentarla, pase lo que pase». «Entonces podré acompañarlo, ¿no es cierto?», le dije. «No, usted puede ser mucho más útil quedándose aquí en representación mía. Soy reacio a marcharme, pues es muy probable que llegue algún mensaje durante el día, aunque anoche Wiggins se mostrara muy pesimista al respecto. Quiero que abra usted todas las cartas y telegramas y si llega alguna noticia, que actúe como le parezca conveniente. ¿Puedo contar con usted?» «Claro que sí». «Me temo que no podrá usted telegrafiarme, ya que no me es posible decirle dónde estaré, pues ni yo mismo lo sé. Sin embargo, si tengo suerte, puede que no esté fuera tanto tiempo. Tendré noticias de un tipo u otro antes de regresar». A la hora del desayuno todavía no sabía nada de él. Sin embargo, al abrir el Standard encontré una nueva alusión al caso. «Con referencia a la tragedia de Upper Norwood», comentaba el periódico, «tenemos motivos para creer que el asunto promete ser todavía más complejo y misterioso de lo que en un principio se había creído. Pruebas recientes han demostrado que es completamente imposible que el señor Thaddeus Sholto haya podido estar implicado de alguna manera en el asunto. Él y el ama de llaves, la señora Burston, fueron puestos en libertad ayer por la tarde. Se cree, sin embargo, que la policía tiene una pista acerca de los verdaderos culpables, la cual está en manos del señor Athelney-Jones, cuya energía y sagacidad es bien conocida. Pueden esperarse nuevas detenciones en cualquier momento». «Hasta ahora todo marcha a plena satisfacción», pensé yo. «El amigo Sholto está a salvo en todo caso. Me pregunto cuál será esa nueva pista, aunque parece ser una forma estereotipada que la policía emplea cada vez que mete la pata». Tiré el periódico encima de la mesa, pero en aquel momento mis ojos descubrieron un anuncio en la columna de consultorio sentimental. Decía así: «Desaparecidos. El barquero Mordecai Smith y su hijo Jim, que partieron del embarcadero de Smith a eso de las 3 de la mañana del martes pasado, en la lancha de vapor Aurora, negra con 2 rayas rojas y chimenea también negra con franja blanca. Se pagará la cantidad de 5 libras a cualquier persona que pueda proporcionar alguna información sobre el paradero del susodicho Mordecai Smith y la lancha Aurora. Diríjanse a la señora Smith en el propio embarcadero de Smith o al 221B de Baker Street». Aquello era sin duda obra de Holmes. Las señas de Baker Street bastaban para demostrarlo. Me pareció bastante ingenioso porque podían leerlo los fugitivos sin ver en él más que la ansiedad natural de una esposa por la desaparición de su marido. Fue un día muy largo. Cada vez que llamaban a la puerta o se oían pasos acelerados en la calle, me imaginaba que era Holmes que regresaba o alguien que contestaba a su anuncio. Trataba de leer, pero mis pensamientos se extraviaban e iban siempre a parar a nuestra extraña búsqueda y a la variopinta e infame pareja que perseguíamos.
¿Era posible, me preguntaba yo, que hubiese algún fallo radical en el razonamiento de mi compañero? ¿No estaría engañándose a sí mismo? ¿No podría ser que su mente ágil y especulativa hubiese elaborado aquella insensata teoría basándose en premisas falsas? Nunca había visto que él se equivocara, y sin embargo, hasta el más agudo razonador puede engañarse de vez en cuando. Era probable, pensé, que hubiera cometido una equivocación al llevar hasta extremos de afectación su lógica, su preferencia por una explicación sutil y singular, cuando tenía a mano otra más sencilla y más común. Sin embargo, por otra parte, yo mismo había visto las pruebas y le había oído exponer las razones en que basaba sus deducciones. Al recordar la larga sucesión de detalles curiosos, muchos de ellos triviales en sí mismos, pero todos encaminados en la misma dirección, no pude ocultarme a mí mismo que, aun cuando la explicación de Holmes fuese incorrecta, la tesis verdadera debía ser igualmente outrée y sorprendente. A las 3 de la tarde la campanilla de la puerta repicó estrepitosamente. Se oyó una voz autoritaria en el vestíbulo y, con gran asombro mío, apareció ante mí nada menos que el señor Athelney Jones en persona. Sin embargo, su aspecto difería bastante del brusco y autoritario profesor con gran sentido común que tan confiadamente se había hecho cargo del caso de Upper Norwood. Su expresión era de abatimiento y sus modales dóciles e incluso compungidos. «Buenos días, señor. Buenos días», dijo. «Tengo entendido que el señor Sherlock Holmes ha salido, ¿no es cierto?» «Sí, y no sé cuándo volverá. Si no tiene inconveniente, puede esperarlo. Tome esa silla y pruebe uno de estos cigarros». «Gracias. No me importa esperarlo», dijo, enjugándose el rostro con un pañuelo rojo con lunares amarillos. «¿Quiere un whisky con soda?» «Bueno, medio vaso. Hace mucho calor para la época del año en que estamos, y además he tenido bastantes preocupaciones y fatigas. ¿Conoce usted mi teoría acerca del caso Norwood?» «Recuerdo que usted expresó una». «Pues bien, me he visto obligado a reconsiderarla. Tenía bien sujeto en mis redes al señor Sholto, y ¡pumba!, se me cuela por un agujero. Pudo presentar una coartada que no hubo forma de echar abajo. Desde que abandonó la habitación de su hermano, siempre ha habido alguien que no le perdía de vista. Así que no pudo ser él quien trepó al tejado y se coló por la trampilla. Es un caso muy misterioso y está en juego mi prestigio profesional. Tendría mucho gusto en que me ayudaran un poco». «Todos nosotros necesitamos ayuda de vez en cuando», dije yo. «Su amigo, el señor Sherlock Holmes, es una persona sorprendente, señor», me dijo con voz ronca y confidencial. «No hay nadie que pueda vencerlo. Lo he visto mezclarse en una buena cantidad de casos y no conozco siquiera uno que él no pudiera aclarar. Es irregular en sus métodos y quizá un poco rápido en aceptar teorías al vuelo, pero en general creo que podría haber sido uno de los policías más prometedores, y me trae sin cuidado si alguien no lo reconoce. Esta mañana he recibido un telegrama suyo en el que me da a entender que tiene alguna pista acerca del asunto de Sholto. Aquí está el mensaje». Sacó del bolsillo el telegrama y me lo entregó. Estaba fechado en Poplar, a las 12 de la mañana. «Vaya inmediatamente a Baker Street», decía. «Si yo no hubiera regresado todavía, espéreme. Le sigo la pista de cerca a la banda de Sholto. Puede venir con nosotros esta noche si desea presenciar el final». «Me parece bien. Es evidente que ha encontrado de nuevo el rastro», dije yo. «Ah, entonces es que también él cometió algún error», exclamó Jones con evidente satisfacción. «Incluso los mejores nos despistamos de vez en cuando. Claro que puede resultar que la alarma sea falsa, pero es mi deber de funcionario de la ley no dejar pasar ninguna posibilidad. Pero hay alguien en la puerta. Quizás sea él».
Se oyeron unos pasos pesados que ascendían por la escalera, acompañados de muchos jadeos y estertores, como si se tratara de un hombre que respirase con dificultad. El que subía se detuvo una o dos veces, como si aquella ascensión le resultara excesiva. Pero finalmente se abrió paso hasta la puerta de nuestras habitaciones y entró. Su aspecto respondía plenamente a los ruidos que habíamos oído. Era un hombre de avanzada edad, vestido de marinero, con un viejo chaquetón abotonado hasta el cuello. Tenía la espalda encorvada, le temblaban las rodillas y su respiración era exasperadamente asmática. Se apoyaba en un grueso garrote de roble y alzaba los hombros, esforzándose por meter en sus pulmones una bocanada de aire. Llevaba alrededor del cuello una bufanda de color rojo que ocultaba casi por completo su rostro, a excepción de un par de ojos oscuros de mirada penetrante, por encima de los cuales destacaban unas tupidas cejas blancas y unas largas patillas canosas. En conjunto me produjo la impresión de un respetable patrón de barco entrado en años y venido a menos. «¿Qué desea usted, buen hombre?», le pregunté. Miró a su alrededor despacio y de forma metódica, como es propio de la edad avanzada. «¿Está aquí el señor Sherlock Holmes?», dijo. «No, pero yo lo represento. Puede comunicarme cualquier mensaje que tenga para él». «Quería hablar a solas con él», me dijo. «Ya le digo que yo lo represento. ¿Se trata de algo acerca de la barca de Mordecai Smith?» «Sí, sé muy bien dónde se encuentra. También sé dónde están los hombres que él busca. E igualmente sé dónde está el tesoro. Lo sé todo sobre el caso». «Entonces cuéntemelo y yo se lo comunicaré a él». «Quería hablar a solas con él», repitió con la obstinación petulante propia de un hombre muy viejo. «Bueno, en ese caso tendrá usted que esperarlo». No voy a perder todo el día por complacer a nadie. Si el señor Holmes no está aquí, entonces tendrá que averiguarlo todo por sí mismo. Me da igual lo que piensen ustedes, pero no les diré ni una sola palabra». Se dirigió hacia la puerta arrastrando los pies, pero Athelney Jones se interpuso en su camino. «Espere un poco, amigo mío», le dijo. «Usted tiene una importante información y no debe marcharse. Lo retendremos aquí, le guste o no, hasta que nuestro amigo regrese». El anciano corrió un poco hacia la puerta, pero como Athelney Jones apoyaba en ella su ancha espalda, se convenció de que era inútil resistirse. «Bonita manera de tratar a un viejo», exclamó, golpeando el suelo con su bastón. «Vengo a ver un caballero y ustedes dos, a quienes jamás he visto en toda mi vida, me agarran y me tratan de esta manera». «No perderá usted nada con ello», le dije. «Le recompensaremos por el tiempo que le hagamos perder. Siéntese aquí en el sofá y no tendrá que esperar mucho». Daba toda la impresión de estar bastante resentido, pero se sentó apoyando en sus manos la cabeza. Jones y yo volvimos a nuestros cigarros y reanudamos la conversación. Sin embargo, de repente nos interrumpió la voz de Holmes. «Lo menos que podían ustedes hacer es ofrecerme un cigarro a mí también». Los dos nos levantamos de nuestros asientos de un salto. Holmes estaba sentado junto a nosotros con semblante sosegado y divertido. «Holmes», exclamé. «¿Usted aquí? Pero, ¿dónde está el viejo?» «Aquí está el viejo», dijo mostrándonos un montón de cabellos blancos. «Aquí lo tienen. Peluca, patillas, cejas y todo lo demás. Pensé que mi disfraz era bastante bueno, pero no tenía demasiadas esperanzas de que pudiera superar la prueba». «Ah, bribón», exclamó Jones sumamente complacido. «Hubiera podido ser usted un actor, y además excepcional. Ha imitado con exactitud la tos de los asilos, y esas débiles piernas suyas bien valen 10 libras a la semana. Aunque me pareció reconocer el brillo de sus ojos. Ya ve usted que no podría librarse de nosotros tan fácilmente». «He estado todo el día trabajando en este disfraz»,
dijo encendiendo su cigarro. Es que empiezan ya a conocerme una buena cantidad de criminales. Sobre todo desde que a nuestro amigo aquí presente le dio por publicar alguno de mis casos. De modo que no entro en acción como no sea valiéndome de algún disfraz sencillo como este. ¿Recibió el telegrama que le puse? Sí, por eso estoy aquí. ¿Ha habido alguna novedad en el caso? Todo se ha quedado en nada. He tenido que poner en libertad a 2 de mis detenidos y no hay ninguna prueba contra los otros 2. No importa, nosotros le proporcionaremos otros 2 en lugar de aquellos. Pero tendrá usted que ponerse a mis órdenes. Le cedo encantado todo el mérito oficial, pero tendrá usted que actuar siguiendo las directrices que yo le señale. ¿Está de acuerdo? Totalmente, siempre que usted me ayude a atrapar a esos hombres. Bueno, en ese caso quiero en primer lugar una embarcación rápida de la policía. Una lancha a vapor que esté a las 7 en punto en las escalinatas de Westminster. Eso se arregla fácilmente. Siempre anda alguna por allí, pero para asegurarme puedo cruzar la calle y telefonear. También necesitaré 2 hombres leales, por si encontramos resistencia. Habrá 2 o 3 en la lancha. ¿Y qué más? Cuando detengamos a esos hombres, conseguiremos el tesoro. Creo que este amigo mío, aquí presente, tendría mucho gusto en llevar el cofre a la joven dama a quien en justicia pertenece la mitad. Que sea ella la primera en abrirlo. Watson? Sería una gran satisfacción para mí. El procedimiento es bastante irregular, dijo Jones, dando muestras de desaprobación. Sin embargo, todo este asunto es contrario a las normas y supongo que tendremos que hacer la vista gorda. El tesoro deberá ser entregado después a las autoridades hasta que finalice la investigación oficial. Naturalmente, eso se arregla fácilmente. Otra cuestión más. Me gustaría mucho conocer algunos detalles sobre este asunto de labios del propio Jonathan Small. Ya sabe usted que en todos mis casos me gusta resolver los detalles. ¿Existe algún inconveniente en concederme una entrevista extraoficial con él? Bien sea aquí, en mis habitaciones o en cualquier otra parte, siempre que lo vigilen de manera eficiente. Usted verá, es el dueño de la situación. Yo todavía no tengo ninguna prueba de la existencia del tal Jonathan Small. Sin embargo, si usted puede atraparlo, no veo modo de rehusarle una entrevista con él. ¿Entendido, pues? Perfectamente. ¿Hay algo más? Únicamente que insisto en que usted se quede a cenar con nosotros. La cena estará lista dentro de media hora. Tengo ostras y un par de urogallos, además de una bonita selección de vinos blancos. Watson, usted nunca ha reconocido todavía mis méritos como ama de casa. Capítulo 10. El fin del isleño. Tuvimos una cena alegre. Cuando quería, Holmes hablaba por los codos, y aquella noche optó por hablar. Parecía encontrarse en un estado de exaltación nerviosa. Nunca lo he visto tan radiante. Habló en rápida sucesión de toda una serie de temas: autos sacramentales, cerámica medieval, violines Stradivarius, el budismo en Ceilán y los buques de guerra del futuro, tratando cada materia como si la hubiera estudiado expresamente. Su buen humor indicaba que había reaccionado después de su profundo abatimiento de días anteriores. Patelny Jones resultó ser una persona muy sociable en sus horas de esparcimiento y afrontó la cena con aires de bon vivant. En cuanto a mí, me sentía eufórico al pensar que estábamos cerca de la meta deseada y me contagié un poco de la alegría de Holmes. Ninguno de los 3 aludimos durante la cena al motivo que nos había reunido. Una vez quitada la mesa, Holmes miró su reloj y llenó 3 vasos de oporto. Un brindis, dijo, por el éxito de nuestra pequeña expedición. Y ya es hora de que nos vayamos. ¿Tiene usted pistola, Watson? Tengo en mi escritorio mi viejo revólver reglamentario.
Entonces más vale que lo coja. Es conveniente estar preparado. El coche de alquiler debe de estar esperándonos en la puerta. Lo pedí para las 6:30. Eran poco más de las 7 cuando llegamos al embarcadero de Westminster, donde nos aguardaba la lancha. Holmes le pasó revista con ojo crítico. ¿Lleva alguna indicación de que pertenece a la policía? Sí, esa lámpara verde en la borda. Pues hay que quitarla. Efectuado el ligero cambio, subimos a bordo y soltamos amarras. Jones, Holmes y yo nos acomodamos a popa. Un hombre manejaba el timón, otro se ocupaba del motor y 2 fornidos inspectores de policía iban a proa. ¿A dónde nos dirigimos?, preguntó Jones. A la torre. Dígales que se detengan frente al astillero de Jacobson. Nuestra embarcación era muy rápida, desde luego. Pasamos como un rayo junto a largas hileras de gabarras cargadas que parecían estar detenidas. Holmes sonrió satisfecho cuando alcanzamos a un vapor que prestaba servicio en el río y lo dejamos atrás. Deberíamos ser capaces de alcanzar a cualquier embarcación que surque el río, dijo. Verá usted, a todas no, pero no hay muchas lanchas que puedan competir con la nuestra. Tenemos que alcanzar a la Aurora, que tiene fama de ser un clipper muy rápido. Watson, le diré cómo debe sondear el terreno. ¿Se acuerda usted de que me enfadé mucho al verme obstaculizado por algo tan pequeño? Sí. Pues bien, di un descanso completo a mi mente, dedicándome de lleno a un análisis químico. Uno de nuestros más grandes estadistas ha dicho que el mejor descanso para el espíritu es un cambio de ocupación. En efecto, cuando conseguí disolver el hidrocarburo, que era la tarea que me ocupaba, volví al problema de los sholtos y lo examiné de nuevo en su totalidad. Mis chicos habían recorrido el río en ambas direcciones sin ningún resultado. La lancha no estaba en ningún embarcadero o muelle ni había regresado. Sin embargo, parecía improbable que la hubieran hundido para ocultar sus huellas, aunque siempre quedaba esa hipótesis si todas las demás fallaban. Yo sabía que el tal Small estaba dotado hasta cierto punto de una astucia burda, pero no creía que fuese capaz de emplear una treta tan sutil. Estas suelen ser producto de una educación más depurada. Pensé pues que, puesto que era indudable que había estado en Londres durante algún tiempo, ya que teníamos pruebas de que había mantenido vigilancia constante sobre Pondicherry Lodge, era poco probable que pudiera marcharse inmediatamente, pues necesitaría algún tiempo, aunque solo fuese un día, para arreglar sus asuntos. En todo caso, existía tal posibilidad. Su razonamiento me parece un poco endeble, le dije. Lo más probable es que haya arreglado sus asuntos antes de emprender su expedición. No, me resulta difícil creer eso. Su guarida sería un refugio demasiado valioso en caso de necesitarlo, y no la abandonaría hasta haberse cerciorado de que podía prescindir de ella. Pero se me ocurrió una segunda consideración. Jonathan Small tenía que haberse dado cuenta de que el extraño aspecto de su compañero, por más que lo hubiese envuelto en ropas, suscitaría chismorreos, y probablemente se le relacionaría con esa tragedia de Norwood. Jonathan era lo bastante listo para darse cuenta de ello. Habían partido de su cuartel general al amparo de la oscuridad y él quería regresar antes de que aclarase del todo. Pues bien, serían más de las 3, según nos manifestó la señora Smith, cuando cogieron la barca. Poco más de una hora después sería completamente de día y habría gente por todas partes. Por consiguiente, deduje que no fueron muy lejos. Pagaron bien a Smith para que no hablase. Guardaron la lancha para la huida final y se apresuraron a regresar a su alojamiento con el cofre del tesoro. Un par de noches después, cuando hubiesen tenido tiempo de conocer la opinión de los periódicos y de enterarse de si existía alguna sospecha, se abrirían paso al amparo de la oscuridad hasta algún barco anclado en Gravesend o en los Downs.
donde sin duda habrían reservado ya sus pasajes para América o las colonias. Pero ¿y la lancha? ¿No pudieron llevársela a su alojamiento? En efecto, deduje que la lancha no debería de estar muy lejos, aunque no la pudiéramos ver. Me puse pues en el lugar de Small y enfoqué el asunto como lo haría un hombre de su capacidad. Probablemente pensaría que devolver la lancha o dejarla en un muelle facilitaría a la policía su persecución, si es que le seguía la pista. Por tanto, ¿cómo podía esconder la lancha y sin embargo tenerla a mano cuando la necesitase? Me pregunté qué haría yo si estuviera en su lugar. Solo se me ocurrió una forma de hacerlo. Podía llevarla a algún constructor de barcos con el pretexto de hacerle alguna reparación sin importancia. De esa manera la trasladarían a un cobertizo o astillero y estaría convenientemente oculta, en tanto que al propio tiempo podría disponer de ella con solo avisar con unas pocas horas de antelación. Parece bastante sencillo. Precisamente las cosas más sencillas son las más propensas a que se nos pasen por alto. No obstante, decidí actuar de acuerdo con esa hipótesis. Me puse manos a la obra inmediatamente con este inocuo atuendo de marinero y pregunté en todos los astilleros de la ribera. Recorrí sin éxito 15 astilleros, pero en el que hacía el número 16, el de Jacobson, me enteré de que 2 días antes un hombre con una pata de palo había llevado la Aurora con el encargo de que reparasen el timón. Al timón no le pasa nada, me dijo el capataz. Allí está, es aquella de las franjas rojas. ¿Y quién dirán ustedes que llegó en aquel preciso momento? El mismísimo Mordecai Smith, propietario de la lancha desaparecida. La bebida había empeorado su estado. No lo había reconocido, como es natural, pero él gritó su nombre y el de su lancha. La necesito esta noche a las 8, dijo. A las 8 en punto, acuérdese, pues he de llevar a 2 caballeros a quienes no les agrada esperar. Según parece, le habían pagado bien, pues andaba muy bien de dinero y les tiró unos chelines a los obreros. Lo seguí un buen trecho, pero se metió en una taberna, de modo que regresé al astillero y como dio la casualidad que en el camino encontré a uno de mis muchachos, lo aposté como centinela para vigilar la lancha. Tendrá que quedarse a la orilla del río y hacernos una señal con su pañuelo cuando ellos se pongan en marcha. Nosotros nos mantendremos a distancia en medio de la corriente, y será muy raro que no les cojamos con el tesoro y todo lo demás. Sean o no los hombres que buscamos, usted lo ha planeado todo muy hábilmente, dijo Jones. Pero si el asunto estuviera en mis manos, yo habría puesto un destacamento de policías en el astillero de Jacobson y los habría detenido en cuanto llegaron. En tal caso nunca habrían aparecido. Ese Small es un tipo bastante sagaz. Enviaría por delante una patrulla de reconocimiento y de haber sospechado algo, permanecería escondido otra semana más. Pero podría haber seguido a Mordecai Smith, que de esa forma lo habría llevado hasta su escondrijo, le dije yo. En ese caso habría perdido un día. Creo que hay 100 probabilidades contra una de que Smith sepa dónde viven. ¿Por qué iba a hacer preguntas mientras disponga de bebida y de una buena paga? Él solo recibe instrucciones en cuanto a lo que debe hacer. No, he examinado detenidamente todos los caminos posibles, y este es el mejor. Mientras se desarrollaba esta conversación, habíamos pasado rápidamente por debajo de los numerosos puentes que cruzan el Támesis. Cuando pasamos por delante de la City, los últimos rayos de sol hacían brillar la cruz de la cúpula de San Pablo. Antes de que llegásemos a la torre, anocheció. Aquel es el astillero de Jacobson, dijo Holmes, señalando a un verdadero bosque de mástiles y jarcias en la orilla de Surrey. Pasemos lentamente en ambas direcciones al amparo de aquella hilera de gabarras. Sacó del bolsillo unos anteojos para observaciones nocturnas y contempló la orilla durante un rato.
Mi centinela sigue en su puesto, comentó, pero no veo que agite ningún pañuelo. ¿Y si fuéramos río abajo un corto trecho y nos quedáramos allí al acecho? Dijo Jones con impaciencia. Para entonces todos estábamos impacientes, incluso los policías y los fogoneros, que no tenían más que una vaga idea de lo que estaba pasando. No tenemos derecho a dar nada por sentado, respondió Holmes. Hay 10 probabilidades contra una, sin duda, a que van río abajo, pero no podemos estar seguros. Desde aquí podemos ver la entrada del astillero, mientras que ellos difícilmente pueden vernos a nosotros. Va a ser una noche clara y dispondremos de luz abundante. Debemos quedarnos donde estamos. Miren cómo se apiña la gente allá lejos bajo las luces de gas. Salen de trabajar en el astillero. Por muy sucios que parezcan estos bribones, me imagino que todos ellos ocultan dentro de sí una diminuta chispa inmortal. Nadie lo diría viéndolos. No existe a priori la menor probabilidad. Qué extraño enigma es el hombre. Alguien lo ha definido como un alma encerrada en el cuerpo de un animal, insinué. Winwood Reade ha escrito cosas muy acertadas acerca del tema, dijo Holmes. Uno de sus comentarios es que si el hombre individualmente considerado es un misterio insoluble, en conjunto se convierte en una certeza matemática. No se puede predecir, por ejemplo, de lo que es capaz un hombre determinado, pero es posible imaginar con precisión lo que hará un grupo mediano. Los individuos cambian, los porcentajes permanecen constantes. Eso es lo que dice la estadística. Pero me parece ver un pañuelo. Sin duda se agita algo blanco allá lejos. Sí, es el muchacho que usted puso, grité. Lo veo perfectamente. Y allí está la aurora, exclamó Holmes. Y corre como alma que lleva el diablo. Adelante a toda velocidad, maquinista. Siga aquella lancha que lleva una luz amarilla. Por Dios, nunca me lo perdonaré si la perdemos de vista. Sin que nadie lo advirtiera, la lancha se había escabullido a través de la entrada del astillero y había pasado entre 2 o 3 pequeñas embarcaciones, de modo que había acelerado bastante antes de que la viéramos. Ahora desaparecía de la vista río abajo, próxima a la orilla, a un ritmo vertiginoso. Jones la miró seriamente y dio muestras de desaprobación. Es muy rápida, dijo. Dudo de que podamos alcanzarla. Tenemos que alcanzarla, exclamó Holmes entre dientes. Fogoneros, sigan echando combustible. Tiene que arreglárselas para dar de sí todo lo que pueda. Hay que cogerlos aunque quememos la lancha. Ahora íbamos tras ella cómodamente. Las calderas rugían y los potentes motores zumbaban y traqueteaban como un gigantesco corazón metálico. La afilada y empinada proa cortaba las tranquilas aguas del río, desplazando sendas olas encrespadas a derecha e izquierda de nosotros. Con cada zumbido de las máquinas, la lancha saltaba y se estremecía como un ser vivo. Un gran farol amarillo situado en la proa proyectaba delante de nosotros un largo y parpadeante embudo de luz. Una mancha oscura sobre el agua, justo delante de nosotros, nos indicaba dónde se encontraba la aurora, y la estela de espuma blanca que dejaba tras de sí revelaba lo rápido que marchaba. Pasamos como una bala entre barcazas, vapores y buques mercantes, esquivando a unos y rodeando a otros. Multitud de voces nos llamaban en plena oscuridad, pero la aurora continuaba retumbando y nosotros seguíamos todavía de cerca su pista. «Seguid echando carbón, muchachos, más carbón», gritó Holmes asomándose al cuarto de máquinas, mientras el intenso resplandor que de allí ascendía daba de lleno en su impaciente semblante aguileño. «Subid la presión todo lo que podáis». «Creo que vamos ganando terreno poco a poco», dijo Jones sin perder de vista a la aurora. «Estoy seguro de ello.
le dije yo. Dentro de pocos minutos le daremos alcance. Sin embargo, en aquel preciso momento, como si nuestro aciago destino lo hubiera querido, se interpuso entre nosotros un remolcador que arrastraba tras de sí 3 barcazas. Solo evitamos la colisión mediante un rápido giro del timón, pero antes de que pudiéramos rodearlos y recuperar nuestro rumbo, la Aurora nos había sacado por lo menos 200 yardas. Sin embargo, todavía no la habíamos perdido de vista y a la lóbrega y precaria luz del crepúsculo le había sucedido una noche clara y estrellada. Habíamos forzado al máximo nuestras calderas y el endeble casco vibraba y crujía como consecuencia del endiablado empuje que nos impulsaba. Habíamos atravesado como una bala el Pool, dejamos atrás los muelles de las Indias Occidentales, descendimos a lo largo del Deptford y remontamos de nuevo el río después de rodear la isla de los Perros. De pronto la mancha oscura que veíamos delante de nosotros se aclaró bastante, convirtiéndose en la primorosa silueta de la Aurora. Jones la enfocó con nuestro reflector, de modo que pudimos ver claramente a las personas que iban en cubierta. Un hombre iba sentado a popa con algo negro entre sus rodillas, sobre lo que se inclinaba. A su lado había un bulto negro que parecía un perro de Terranova tumbado. El muchacho empuñaba la caña del timón, en tanto que, gracias al resplandor rojizo de la caldera, pude divisar al viejo Smith desnudo de cintura para arriba, que echaba paletadas de carbón como si le fuera la vida en ello. Puede que al principio tuvieran alguna duda sobre si realmente les perseguíamos a ellos, pero al comprobar que seguíamos su rumbo sinuoso con todos sus virajes, ya no podía caberles la menor duda. A la altura de Greenwich estábamos a unos 300 pasos de ellos. En Blackwall habíamos reducido la distancia a 250. A lo largo de mi accidentada carrera he perseguido a muchos animales en diversos países, pero jamás experimenté una emoción tan delirante como en esta insensata y rápida cacería humana a través del Támesis. Poco a poco, yarda a yarda, íbamos acortando la distancia que nos separaba de ellos. En el silencio de la noche podíamos oír cómo resoplaba y rechinaba su maquinaria. El hombre que iba a popa seguía agazapado sobre cubierta y sus brazos se movían como si hiciera algo, mientras que de tanto en tanto levantaba la cabeza y medía con la mirada la distancia que todavía nos separaba de ellos. Cada vez nos aproximábamos más. Jones les gritó que se detuvieran. No nos separaban de ellos más que 4 largos y ambas embarcaciones iban a una velocidad tremenda. Nos encontrábamos en un tramo despejado del río entre Barking Level a un lado y las tristes marismas de Plumstead al otro. Al oír nuestros gritos, el hombre que iba a popa se incorporó de un salto y nos amenazó con los puños cerrados, al tiempo que nos maldecía con su voz chillona y cascada. Era un hombre grande y fuerte, y al ponerse de horcajadas en disposición de saltar, pude ver que tenía amputada su pierna derecha a partir del muslo y en su lugar llevaba un muñón de madera. A la vez que sonaban sus estridentes gritos de enfado, el fardo acurrucado sobre cubierta empezó a moverse y al enderezarse se convirtió en un hombrecillo negro, el más pequeño que he visto en toda mi vida, con una enorme cabeza deforme coronada por una mata de cabello enmarañado y alborotado. Holmes ya había sacado su revólver y yo saqué precipitadamente el mío al ver a aquella criatura salvaje y deforme. Estaba envuelto en una especie de abrigo ulster o manta negra que solo dejaba al descubierto su rostro, pero aquel rostro bastaba para quitarle el sueño a cualquiera durante toda una noche. Jamás he visto unas facciones tan profundamente marcadas por la bestialidad y la crueldad. Sus ojillos ardían y en ellos brillaba una luz sombría
y sus gruesos labios estaban retorcidos mostrando los dientes que nos sonreían abiertamente y nos farfullaban cosas ininteligibles con una furia casi animal. «Si levanta la mano, disparen», dijo Holmes en voz baja. Estábamos ya a menos de un largo y casi podíamos tocar a nuestra presa. Me parece estar viendo a aquellos dos hombres, el blanco con las piernas separadas, maldiciéndonos a voz en grito, y el impío enano con su horripilante rostro y sus dientes fuertes y amarillentos que rechinaban al enfocarlos con la luz de nuestro farol. Menos mal que lo podíamos ver tan bien. En el mismo momento en que le mirábamos, sacó de debajo de su abrigo un instrumento de madera corto y redondo, parecido a la regla de un escolar, y se lo llevó a los labios. Nuestras pistolas resonaron a la vez. El hombrecillo se dio media vuelta rápidamente, alzó los brazos y, dejando escapar una especie de estertor ahogado, cayó de costado al río. Todavía pude ver en medio del blanco remolino de las aguas sus ojos venenosos y amenazadores. Al mismo tiempo, el hombre de la pata de palo se abalanzó sobre el timón y lo giró con todas sus fuerzas, de modo que la embarcación se fue derecha hacia la orilla sur, mientras nosotros pasamos como un rayo junto a su popa a solo unos cuantos pies de distancia. Viramos rápidamente para seguirla, pero estaba ya casi en la orilla. Era aquel un lugar salvaje y desierto, donde la luna cabrilleaba sobre una vasta extensión de marismas, con charcas de agua estancada y macizos de vegetación descompuesta. Con un golpe sordo, la lancha embarrancó en la orilla fangosa, quedando su proa en alto y su popa al mismo nivel del agua. El fugitivo saltó a tierra, pero su muñón se hundió en el acto en el suelo empapado. En vano forcejeó y se retorció. No había forma de que pudiera avanzar o retroceder un solo paso. Al ver su impotencia, gritó con rabia y pataleó frenéticamente en el barro con su otro pie. Pero con todos aquellos forcejeos, lo único que consiguió fue que su pata de palo se hundiera todavía más en el fango. Cuando colocamos nuestra lancha junto a la Aurora, el hombre estaba anclado con tal firmeza que solo podíamos sacarlo pasándole bajo los hombros un cabo de cuerda e izándolo sobre nuestra borda como un pez maligno. Los dos Smith, padre e hijo, seguían sentados en su lancha, presos del abatimiento, pero subieron a bordo de la nuestra dócilmente en cuanto se lo ordenamos. Desembarrancamos la Aurora y la amarramos a nuestra popa. Sobre la cubierta encontramos un sólido cofre de hierro trabajado al estilo indio. No cabía la menor duda de que era el mismo que había contenido el aciago tesoro de los Sholto. Faltaba la llave, pero pesaba mucho, de modo que lo trasladamos cuidadosamente a nuestro pequeño camarote. Cuando remontamos otra vez el río lentamente, enfocamos nuestro reflector en todas direcciones, pero no hallamos rastro alguno del isleño. En alguna parte del fangoso lecho del Támesis yacen los restos de aquel extraño visitante de nuestras costas. «Mire usted allí», dijo Holmes señalando a la escotilla de madera. «No fuimos lo bastante rápidos al disparar nuestras pistolas». En efecto, justo detrás de donde habíamos estado sentados, se había clavado uno de aquellos dardos mortíferos que tan bien conocíamos. Debió de pasar zumbando entre nosotros en el preciso momento en que disparamos. Holmes lo miró sonriente y se encogió de hombros con su habitual condescendencia. Pero yo confieso que me puse enfermo al pensar en lo cerca que habíamos estado aquella noche de una muerte espantosa.